nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Que el Señor le bendiga en esta preciosa hora que el Señor nos regala para que podamos exaltar y glorificar su precioso nombre. Este es el momento donde estamos juntos, ¿verdad? La iglesia. En este momento estamos conectados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios bendiga a cada uno de los que están en este momento conectados en esta hora. Y para nosotros es un honor, un privilegio poder hablar de la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos desde la comodidad de nuestro hogar saludándole a usted que está escuchando en este momento el mensaje, y sabemos que es Dios que está con nosotros, ¿verdad? En estos momentos de dificultad, en estos momentos quizás de angustia, en estos momentos donde solo la mano de nuestro Padre Celestial nos abraza, ¿verdad? Este momento venimos agradeciendo, y yo doy gracias a Dios por el hermoso privilegio que el Señor me concede de que podamos estar, ¿verdad?, juntos, conectados en esta hora. Y sabemos de que hay personas que están conectadas con nuestro Padre Celestial, pero también aquellos que no se han conectado con nuestro Padre Celestial, hoy es el tiempo que lo podemos hacer. Es un momento hermoso donde el Señor nos concede, ¿verdad?, que nos ha dado el privilegio de tener la vida. Este es un privilegio porque nosotros estamos de pie. Este es un privilegio que el Señor nos da para que nosotros, en este tiempo que han puesto un tapaboca, nosotros vamos a hablar de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así es de que yo doy un saludo al pastor en general Juan Flores y a toda la congregación que está conectada. Un saludo ahí donde usted se encuentra, desde la comodidad de su hogar. Este es el día en que vamos a hablar de nuestro Padre Celestial, de su grandeza, de su poder. Vamos a abrir la palabra. Voy a invitar para que hablamos nuestra palabra en el libro de Marcos. El tema se llama ceguera espiritual. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Marcos, del 8, del 22 al 26. Gloria a Dios, aleluya. Tome su tiempo, puede leerlo despacio. Dice la palabra de Dios en Marcos 8, el capítulo 22 al 26. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo con sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego lo puso otra vez y las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar por esta palabra para que sea el Señor, ¿verdad?, añadiendo a su palabra, ¿verdad? Padre, en esta hora venimos delante de su presencia, Señor, agradeciendo, Padre amado, por este privilegio que nos da, Señor, de poder respirar, de poder estar de pie, de poder mirar, Señor. Gracias, Padre amado, porque este momento, Señor, es tuyo, Padre amado, donde nos vamos a llenar, Padre amado. Este es el momento donde tu palabra va a caer, Señor, así como cae la lluvia a la grama, Señor, para que sea nosotros, Padre. Estamos sedientos de tu palabra, Señor. Estamos, Padre, con una necesidad de tu presencia, Padre. Más, Padre, ahí donde está cada uno de tus siervos, de tus hijos, venimos, Padre, enviando una palabra de bendición, una palabra de restauración a cada hogar, Señor, que nos está mirando, aquel que está quebrantado de salud. Sea usted, Señor, hablando a su vida, Padre, hablando en esta hora preciosa, en esta hora hermosa, Señor. Toda la honra y toda la exaltación solo es para usted, Señor. Toda la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? Como el Señor nos habla a través de su palabra. Este es el momento donde nosotros nos llenamos. Este es el pan de vida, ¿verdad? Yo siempre digo, la palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que nos sustenta. Ese es el tiempo donde venimos, ¿verdad?, a hablar de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Aunque nos han puesto un tapaboca, ¿verdad?, pero nuestra alabanza no puede parar. Nuestra boca tiene que hablar la grandeza de nuestro Padre Celestial. No podemos estar en este tiempo, aunque estemos en estas cuatro paredes, el Señor
Señor está con nosotros. Él ha prometido y Él lo va a cumplir lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Así es de que este es el momento donde usted está en su casa, pero ahí está meditando, ahí usted está dando la adoración a nuestro Padre Celestial. Ahí usted donde se encuentra con sus hijos, con su familia, este es el momento aún donde vamos a brillar delante de su presencia. Así es de que es un privilegio, ¿verdad? Hablar, porque pronto el Señor viene, donde vamos a estar, donde dice su palabra, en donde un lugar donde no va a haber luna, no va a haber sol, no va a haber más que una luz brillante y resplandeciente, que es nuestro Padre Celestial que nos va a alumbrar. Esa va a ser la lumbrera, ¿verdad? Así que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros vamos, ¿verdad?, de aumento en aumento, vamos de victoria en victoria. Así es de que en este momento vemos, este es un milagro donde el Señor acá está hablando de varios milagros, ¿verdad? Pero vemos en este momento, voy a explicar 3 donde el Señor está en este momento realizando, pero vamos a hablar un poquito de la incredulidad que había en los fariseos, de la incredulidad que había en estas personas que viendo al maestro, que tuvieron la oportunidad de abrazar, tuvieron la oportunidad de ver esos milagros palpables, tuvieron esa oportunidad de tocar a nuestro maestro, porque ellos anduvieron con ellos. Qué privilegio tan grande que nosotros hubiésemos tenido, pero ahora tenemos un privilegio tan lindo que nosotros lo podemos sentir en nuestro corazón, ¿verdad? Y este es el momento donde nosotros lo vivimos, porque aún está el Espíritu Santo, por eso estamos en esta tierra todavía, ¿verdad? Preparándonos para la venida, ¿verdad?, eterna, preparándonos para el retorno de nuestro Padre Celestial. Este es el momento donde nosotros estamos no quejumbrosos, sino exaltando su glorioso nombre, es glorificando, porque en aquel tiempo solo no habrá más llanto, no habrá más tristeza ni dolor. Así es de que vamos a explicar un poco lo que el Señor está hablando. Acá vemos la diferencia. El Señor usó un método para poder dar la sanidad a este ciego. La Biblia no dice que era de nacimiento. Posiblemente este ciego vino en algún momento de su vida, ¿verdad? Los estudiosos revelan de que no hay nombre tampoco, no, posiblemente el Señor lo llamó por su nombre a este ciego, pero vemos que la ceguera de este hombre, él tampoco no vino a decir que quería ser sano, sino que dice que lo llevaron los amigos, lo llevaron al Señor y le dijo que lo tocase. Pero vemos aquí cómo el Señor Jesús da, ¿verdad?, esta declaración donde el Señor usa su saliva. ¿Y qué es eso, verdad? Qué interesante de saber qué es lo que el Señor usa para poder tocarlo, porque esta vez Él rompe como un protocolo, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué manera hacerlo, cómo lo va a hacer. Y esta vez el Señor usa la saliva. Y me quedo detenido un poco allí, porque el Señor siempre decía que tu milagro se ha hecho, siempre decía como creíste, siempre tenía su manera, declaraba la palabra. Pero en esta ocasión el Señor dice, usa la saliva, o sea que usa su ADN. Parte del Señor se va a introducir a este hombre, pero lo va haciendo poco a poco, porque dice que primero lo tocó, pero él miraba árboles borrosos, que él no estaba completamente la vista tan clara. Entonces vemos acá que muchas veces hay una ceguera, ¿verdad? Como decimos que no hay peor ciego que el que viendo y no puede ver. Así es de que nosotros en este momento palpamos este milagro. Está declarado en la palabra, ¿verdad? Así como también hay otro de sanidad en Marcos 7, 31 al 37, y lo vamos a leer de una manera bien rápida, pero dice... Es otro ejemplo cómo el Señor hacía milagros, pero también es para que comprendamos la incredulidad de aquellos que no creían, y viendo y palpando, ¿verdad? Y el Señor mostrando su grandeza, mostrando su poder, mostrando su deidad para toda la humanidad, y aún así había incredulidad como hoy en día posiblemente, ¿verdad? Dice, volviendo en Marcos 7, 31, Jesús sana a un sordomudo. Esta vez fue un sordomudo. Dice, volviéndose a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Estoy leyendo en Marcos 7, del 31. Y dice en el 32, y trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo
tocó su lengua y y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuando más les mandó, tanto más y más lo divulgaban. Así es de que vemos en este es otro ejemplo de lo que el Señor hacía, de los milagros que el Señor hacía, de lo que palpaban. Esta vez fue su oído, pero este sí era de nacimiento, que él no podía escuchar, pero el Señor hizo la obra en él, lo hizo completamente en el instante, a diferencia de este ciego de Betsaida, que lo hizo en 2 veces, primeramente, porque Dios tiene maneras para tocarnos, Dios tiene maneras para usarnos. La manera como va a usar a mi hermana es muy diferente como el Señor lo usa para tratar conmigo. La manera como Dios usa con usted no es la manera como Dios lo va a hacer conmigo, pero el Señor quiere enseñarme a mí, ¿verdad? ¿Cómo? Porque muchas veces si el Señor tuvo que tocar, ¿verdad? Usar el lodo, pues posiblemente diría alguien algo, ¿cómo va a ser ese milagro, verdad? Muchas veces si el Señor solo hubiera dicho que se ha hecho, solo hubiera dicho como creíste, ¿verdad? Solamente, pero como el Señor dentro de nosotros conoce cómo es nuestra fe, el Señor veía y había necesidad de entrar en este hombre, pero él tenía que hacerlo lentamente, porque él sabía de que él no iba, su fe no, quizás no estaba tan fundada como para creer, como para solo dictar la palabra o solo dictar la sentencia, ¿verdad? Como el Señor lo hacía, como Él lo sabía hacer. Y en esta ocasión también hay otro ejemplo que el Señor nos da en la palabra, y es en Juan 9, del 1 al 6. Lo vamos a leer, si tiene usted tiempito también puede abrir su palabra ahí. Dice en Juan, este es otro ejemplo de lo que el Señor hacía, de otro milagro. Y estoy poniendo estos ejemplos porque son muy parecidos los tres de la manera como el Señor lo hizo. Dice la palabra en Juan 9. Del 1 al 6. Dice, Jesús sana al ciego de nacimiento. Este era un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así es de que el Señor hizo este otro milagro, y como siempre, ¿verdad? Los discípulos o los incrédulos siempre andaban haciéndole preguntas a nuestro Padre. ¿Quién pecó? Por ejemplo, muchas veces alguien está enfermo, no podemos nosotros juzgar, no podemos nosotros decir por qué él pecó. ¿Quién nosotros vamos a andar averiguando? Si el Señor aquí está diciendo que le preguntaban, ¿quién pecó? Le preguntaban los discípulos, pero Él le dijo, no pecó este, sino es para que la gloria de Dios se manifieste. Y nosotros muchas veces pasa eso, de que nosotros necesitamos esa sanidad divina. Muchas veces necesitamos esa sanidad interna, porque cuando el Señor hace una sanidad lo hace de adentro para afuera en esta ocasión. Y este es un ejemplo de cuánta incredulidad vemos cómo los tenían, ¿verdad?, los fariseos. Y vemos también que los fariseos les gustaba ver que el Señor hiciera prodigios y que el Señor hiciera milagros, pero no para glorificar su nombre, no para decir qué lindo, miren cómo es Dios. No, siempre lo hacían para tener de qué hablar, para tener un momento de qué juzgar, para tener un espacio siempre de andarlo acusando al Señor. Y hoy en día muchas veces actuamos así, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber cómo, ¿verdad?, vamos a juzgar, qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer, porque nuestro Padre Celestial no nos ha dicho que nosotros vamos a hacer esa parte. Por eso no podemos andar averiguando quién pecó, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hacemos esas preguntas a nuestro Padre Celestial, cuando nosotros igual en la antigüedad lo hacían con Él, cuando le preguntaban, eran preguntas como falta de sabiduría, falta de entendimiento. Esa es una ceguera que hay en nosotros muchas veces. Aunque miremos con nuestros ojos, nosotros debemos de entender, y que la palabra va a venir una revelación y va a venir una claridad, porque cuando nosotros no miramos, es como por ejemplo cuando nosotros vamos en el carro, ¿verdad? Y nosotros vemos que está empañado ese carro, ese vehículo necesita claridad, porque hay un momento en que
nos detenemos, porque hay peligro, peligramos que podamos chocar si nosotros no tenemos esa claridad en nuestro vidrio para poder dirigir ese carro, ¿verdad? Que no lo hacemos. Y muchas veces nos dejamos impulsar por lo que nosotros decimos, por cómo yo lo digo, no como dice nuestro Padre. Hay un momento en que el Señor nos detiene, pero nosotros no queremos mirar, queremos estar ciegos espiritualmente. Esta palabra es primeramente para mí, ¿verdad? Para aprender, porque yo necesito ese doble toque del Señor, así como lo hizo con este ciego, porque el Señor lo hizo doblemente, y ya vamos a ver más adelante por qué lo hizo. Y también cuando está en nieblina, siempre, ¿verdad? Podemos ver, muchas veces la nieblina a nosotros viene obstaculizando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando nosotros permitimos que esa nieblina se pone en nosotros, bueno, las personas que usan lentes, ¿verdad? Yo veo que tienen que hasta limpiar con una telita muy especial sus lentes para poder ver con claridad, ¿verdad? Yo veo que así, bueno, lo hace mi hija y puedo observar cómo, si no limpiamos ese vidrio, ¿verdad? Si no limpiamos esos lentes, también peligramos, ¿verdad? Así es de que para nosotros es muy importante que sepamos, que estemos, ¿verdad? Con claridad viendo, pero ¿de dónde va a venir esa claridad? ¿De dónde el Señor va a mandar en nosotros? Si no estamos sometiéndonos a su obediencia, si estamos haciendo, como dice, si vamos directo a como nosotros, a donde nos apunta a nosotros la nariz, nosotros peligramos. Así es de que es importante que en este tiempo sepamos con claridad, que nosotros crezcamos, ¿verdad? En el Espíritu y que nos quiten cualquier ceguera que en nosotros haya. Vemos en Marcos 8 el Señor como habla, ¿verdad? De cuando Él alimentaba a los 4,000, ¿verdad? Con el pan. Y entonces, cuando el Señor entra al barco, el Señor les está hablando. Cuídense, le decía, de la levadura, cuídense. Le decía a quiénes, a los fariseos. Y en Lucas 12:1 hay una palabra de esa, porque cuando el Señor habla de la levadura, está hablando de forma de pensamiento. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas 12. Gloria a Dios. Lucas 12, en el capítulo 1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Imagínense cómo el Señor viene diciendo que nos guardemos de la levadura, ¿verdad? Que esa es la forma de pensamiento. Así es de que cuando el Señor les está hablando, les está previniendo, el Señor les está hablando y el Señor está como advirtiendo para nosotros, para que sepamos cómo debemos conducirnos en este tiempo. Él estaba esperando, ¿verdad? En este momento, Él estaba hablando con ellos, pero ellos también siempre targiversaban, o sea que siempre estaban como poniendo interrogantes, como haciéndose preguntas, y cuando ellos no tenían un discernimiento, y el Señor les estaba enseñando, pero por eso muchas veces nosotros vamos creciendo así como los niños, y vemos que los niños cuando ellos crecen, para ellos, el pequeñito, un niño solo puede distinguir el blanco y el negro, no distinguen muchos colores al principio. Para ser un niño cuesta, porque un niño tiene que estar, cuando va creciendo, se tiene que someter a la autoridad que son sus padres, se tiene que someter a los mayores, tiene que aprender el respeto. Así que ser un niño no es tan fácil, ¿verdad? Cuando uno dice, ay, qué lindo, yo quisiera ser como un niño, sin preocupaciones, decimos, este niño, qué lindo ser un niño, pero también ser un niño no es fácil. Si usted ve, el niño, nosotros tenemos que corregirlo, y ellos tienen que quedarse quietos, ¿verdad? Para cuando nosotros decimos una palabra. Entonces así es nuestro Padre Celestial, que nos enseña a nosotros también. Así como nosotros vamos creciendo, vamos, ¿verdad? Cada vez diferente nivel para crecer, para que nuestros ojos espirituales se vayan abriendo. Por eso el Señor ponía muchos ejemplos de ello, ¿verdad? Pero siempre había como una controversia, siempre los fariseos, siempre había una pregunta, siempre había una interrogante. Algunas ocasiones al Señor le tenían que decir lo que tenía que hacer. En esos 2 milagros, ahí si usted lee cuidadosamente, puede ver que a Él le querían decir cómo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, hazlo así, ponle esto, dale esto, ponle así? Pero ¿cómo vamos a hacer eso si nosotros quiénes somos para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer en nosotros?
Muchas veces actuamos así en modo de pensamiento. Necesitamos clarificar ese pensamiento porque el Señor sabe en qué momento Él lo va a hacer. El Señor sabe en qué momento va a ejecutar, en qué momento lo va a planear, en qué momento va a ser hecho el milagro, ¿verdad? Sea el milagro, llámesele, pues necesitamos que el esposo venga para nuestros hijos que vengan a los pies del Señor y personas familiares que tenemos para que vengan a los pies del Señor. Por eso es importante que si nosotros que hemos salido de esa ceguera, ¿verdad? Que antes andábamos en el mundo, ahora el Señor nos ha traído para su gloria, para su gracia, pero una persona Dios usó para que nosotros viniéramos a los caminos de Él. Por eso usted, si usted le hago una pregunta, si usted se recuerda ¿quién Dios usó para que lo trajera a los caminos del Señor? ¿Quién Dios o qué vaso el Señor usó para que usted viniera a los caminos del Señor? Alguien tuvo que el Señor usar, alguien tuvo que interceder y un clamor fuerte para que nosotros viniéramos, ¿verdad? Ahora nosotros que ya venimos, el Señor nos manda, el Señor quiere que también nosotros hagamos lo mismo, que usemos, ¿verdad? De su gloria, que usemos el milagro que Dios ha dado en nosotros para que hablemos al otro, para que hablemos a la persona que está cerca de nosotros, a nuestro vecino, para que los traigamos a los pies del Señor, para que le demos una palabra. Muchas veces con nuestro testimonio, ¿verdad? Hablamos, no siempre tenemos que estar en una plataforma hablando de las grandezas aquí, sino que lo hacemos en privado, lo hacemos cuando estamos en la tienda, lo hacemos cuando vamos, ¿verdad? En el vehículo, cuando le cedemos el paso a alguien. De alguna manera nosotros lo hacemos para la gloria, ¿verdad? De su nombre. Así es de que es importante que nosotros cada día aprendamos a que el Señor nos toque. ¿Cuántos queremos ese toque, ese segundo toque para que nuestra vista sea clara, para que nuestra vista no esté opaca? Porque yo igual que usted no quiero tener esa vista opaca, no quiero, ¿verdad? Porque nadie queremos, por lo tanto queremos tampoco que nuestros hijos, ¿verdad? Se pierdan de ese lugar, de ese camino, de ese lugar que está preparado, dice la Biblia, no para el hombre, porque Dios preparó ese infierno para el enemigo y su demonio, ¿verdad? No para el ser humano, no para nosotros, eso no es preparado para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre, ¿verdad? En constante preparación, tenemos que estar en constante llenura del Señor. Este es el tiempo donde nos tenemos que llenar más de su presencia, porque necesitamos no estar fríos, ¿verdad? Como la iglesia que el Señor dice que la va a vomitar. Hay una iglesia que el Señor dice que es la Odisea, ¿verdad? Que el Señor dice que por si eres tibio o caliente y te vomitaré de mi boca. Así es de que nosotros como tenemos que estar una iglesia ardiente, una iglesia encendida, porque el Señor viene por una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. El Señor viene para traer a una iglesia que esté pura, y estos caminos no son fáciles, porque hoy el tiempo en que vivimos es donde vamos a ver lo sobrenatural por lo que viene. No sabemos, ¿verdad?, qué es lo que el Señor trae para nosotros, pero nosotros tenemos que estar confiados en que si vivimos para el Señor, y que si morimos para el Señor. Pero esa confianza no es fácil, muchas veces la decimos del diente al labio, pero cuando estamos en la tembladera, cuando estamos en la enfermedad, no es fácil. Allí es donde el Señor nos prueba, pero allí es donde viene lo sobrenatural en nosotros. Como dice la palabra, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, bendice a Jehová. Aun que estemos ahí postrados, aun que estemos ahí, el Señor sabe en qué momento va a tocar. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Verdad? Pero muchas veces venimos haciendo preguntas que solamente nuestro Padre sabe qué es lo que va a hacer de nosotros, cómo es que está puliendo en nosotros una vasija de honra para su gloria. Así es de que nosotros tenemos mucho ejemplo acá en la palabra, ¿verdad? Y yo sé de que hay una palabra aquí que yo tengo en Marcos 8 del 16. Vamos a seguir viendo la incredulidad. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra en Marcos 8 al 16. Gloria a Dios. Estaba en Mateo, hermanos, perdón. Ok, acá dice, mire lo que dice la palabra en Marcos capítulo 8 del 16. Y discutían entre sí diciendo,
es porque no trajimos pan. Ellos estaban, ¿verdad? Los discípulos estaban conversando entre ellos, entre sí, diciendo eso. Y el 17 dice, y entendiéndole Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y el 18 dice, teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? ¿Cuánto partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Imagínense, el Señor estaba diciéndole todavía, y todavía vieron los milagros, y están mirando cuántos panes se multiplicaron, y todavía, como ellos no habían llevado el pan, y el Señor les dice, y todavía no entendéis, no oís. El Señor nos está hablando, ¿verdad? Para que nosotros abramos nuestros oídos espirituales también, porque es importante que lo abramos también, no solamente nuestros oídos, para nuestra vista para poder mirar, sino que abramos nuestros ojos. Venían, ¿verdad? Ellos de presenciar grandes milagros, venían de ver cosas inmensas que el Señor hacía, y aún así había esa incredulidad. Por eso el Señor nos recuerda, ¿verdad? Que no hay peor ceguera, ¿verdad? De la que aquel que puede mirar y no mira. Así es de que el Señor nos enseña a través de la palabra. La peor ceguera, dice acá, yo puse una nota, es no ver lo que Dios está haciendo. Es no ver lo que Dios está tratando de decirnos. La peor ceguera es no comprender las señales que el Señor está mandando. La peor ceguera es que teniendo, ¿verdad? Todos estos lo que el Señor está mandando como un semáforo, ¿verdad? Que nos está como un semáforo en rojo, que nos detenemos para mirar qué señal estás mandando, qué estás diciendo, ¿verdad? Porque podemos ver noticias, pero la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que el Señor ha hablado en su palabra, esto es lo que se va a cumplir. Aunque podemos ver negruras, podemos ver, ¿verdad? Cosas tremendas que estamos rodeándonos ahorita, pero ¿qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es la señal que el Señor está mandando? Por eso el Señor nos manda que abramos nuestros ojos, ¿verdad? Espirituales. Pero el Señor nos lo va enseñando poco a poco, pero también nosotros lo tenemos que pedir y tenemos que accionar también. Aquí Jesús les preguntaba en Marcos 8:28, donde le dice, Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Cuando el Señor Jesús le dijo en Marcos, está en Marcos 8:28, y le dice, ellos le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros Elías y algunos de los profetas. Imagínense si estaban con el Rey de Reyes, con el Maestro de Maestros, y todavía estaban preguntando, ¿quién cree en la gente que soy? Todavía se estaba preguntando, Dios mío, ¿qué más señales vamos a ver nosotros? ¿Qué más esperamos? ¿Verdad? Hoy en tiempo podemos aplicar esta palabra para nosotros. ¿Qué es lo que más? ¿Qué, verdad? El Señor nos está diciendo. Si están mirando y no miran, así es que vemos cómo Jesús, ¿verdad? Es un gran maestro en ese tiempo. El Señor estaba enseñando, el Señor les dirigía, el Señor estaba haciendo en ellos, enseñando cómo hacerlo. Ahora nosotros tenemos el ejemplo, ahora nosotros, ¿verdad? Dios envía la palabra, ahora no podemos quejarnos, ahora el Señor lo está haciendo por estos medios para que nosotros siempre estemos, ¿verdad? Atentos a lo que el Señor está diciendo, listos, prestos. Hay una palabra que dice en Efesios 4, del 1 al 3, donde dice solícitos. Eso ya no lo vamos a leer, si usted tiene tiempo lo ve, pero dice en Efesios 4, del 1 al 3, lo puede anotar. Dice, hay una palabra que ahí dice que seamos solícitos, prestos. Lo que hay que arreglar, yo no lo voy a arreglar en el retiro que está organizando mi hermana, no lo vamos a ir a organizar cuando nos reunamos en la iglesia. Cuando esa palabra dice solícitos, es presto, quiere decir ahora lo tenemos que arreglar. Si hay algo que en nosotros está que no está bien, lo tenemos que enmendar hoy día. Mañana solamente la misericordia de Dios sabe si vamos a amanecer, ¿verdad? Así es de que hay que ser solícitos, prestos, dice. Esa palabra es como rápidos, en el momento que arreglemos. No, ahorita, hermano, ahorita arreglemos esto. No voy a esperar el retiro del otro año, no se sabe, porque solamente la misericordia de Dios es la que nos tiene de pie a nosotros. Así es de que lo que tenemos que arreglar,
Hoy lo vamos a arreglar, ¿verdad? Si tenemos que venir a los caminos del Señor, ¿cuándo vamos a venir? Es hoy que tenemos que venir. Es el día de hoy que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Así de que es algo muy hermoso. Hay una palabra que los discípulos usaban, ¿verdad? Sabiendo nosotros, volviendo al versículo de Marcos, ¿verdad? 8. Betsaida quiere decir casa de pesca. Quiere decir que era la ciudad de Felipe, la ciudad de Andrés y de Pedro. Esta es de la región donde Jesús hacía muchos milagros. Y él sanó a muchos, ¿verdad? Y vemos que hay siempre la incredulidad. La incredulidad significa que es la duda. Es dudar de la capacidad de Dios para proteger a sus hijos. Nosotros mismos, dice, no podemos comprender muchas veces cuando nosotros somos restaurados de una sanación, cuando somos de una enfermedad que el Señor nos ha rehabilitado. Muchas veces ni nosotros comprendemos lo que el Señor ha hecho. Por eso es que dice que eso es incredulidad. Y así es de que nosotros tenemos que apartarnos, porque la incredulidad se expande, la incredulidad se extiende. La incredulidad es como cuando se derrama un agua y rapidito se moja. Así es de que la incredulidad tenemos que quitarle nosotros, inmediatamente secar eso, ¿verdad? Porque no tiene que haber incredulidad en nosotros, porque si nosotros vivimos por fe, no por vista en este tiempo. Así es de que aquel hombre, dice, no fue llevado él mismo. Aquel hombre lo llevaron los amigos. Aquel hombre lo usaron unas personas para llevarlo, para que el Señor lo tocase, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor. La palabra tocase aquí quiere decir tócalo. Es en japonés, es una palabra griega que quiere decir, ese toque no es como tócalo, así como ese toque, ¿verdad? Porque yo no quiero que el Señor me toque así, sino que es una palabra en griego, pero quiere decir agárralo, así como si tuviera el ejemplo acá, agárralo, abrázalo. Quiere decir esa palabra tócalo, porque ahí dice que lo llevaron y él lo tocó para que lo tocase, ¿verdad? Pero cuando el Señor hace eso en él, esta palabra significa que nos abrace fuerte. ¿Cuántos estamos necesitando ese toque divino para que el Señor nos abrace, pero que nos llene de su juego, ¿verdad? Que nos abrace, que no es un toque así como así, sino que es un toque fuerte. Por eso en griego está esa traducción donde es como aférrate a él, ¿verdad? Abrázalo, levántalo, como cuando nosotros estamos intercediendo para otra persona. ¿Por quién usted está intercediendo? Usted está intercediendo por su hijo. ¿Cómo usted va a hacer un clamor? Dice de que hay que hacer un clamor intenso, no algo pequeño. No solamente vamos a estar intercediendo y diciéndole, Señor, tócalo. Solo diciéndole, vaya Señor, en la oración usted solo dice, tócalo. Tócalo es como así, con miedito, ¿verdad? Pero le vamos a decir como dice la palabra, ¿verdad? Agárralo, aférralo, Señor, tráelo, Señor, trae mis caminos, Padre, tráelo a tu camino, trae al redil, trae a mi esposo, Señor, que quite esa ceguera, que quite eso que está obstaculizando para que lo traiga, pero no le va a decir tócalo, sino aférrate, Señor, tráelo, ¿verdad? Con fuerza le vamos a pedir a nuestro Padre para que esa persona venga a los caminos del Señor, para que el Señor, así como lo trajo a usted a sus caminos, ahora usted también intercede por el que necesita. Ahora usted va a interceder para que como un imán fuerte que lo abrace, no solamente con un toquecito y no solamente con decirlo, porque dice de que los violentos son los que van a arrebatar el reino de los cielos, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer. Hay un momento donde intercedemos, donde lo decimos con fuerza, un momento donde ese paralítico, ese enfermo va a venir a los pies del Señor. Aquí te traigo, Señor, el paralítico, aquí te traigo, Señor, el enfermo, porque cuando estamos afuera no necesariamente físicamente la enfermedad es así, sino que también espiritualmente habemos paralíticos, habemos enfermos, espiritualmente habemos muchos que estamos decayendo, y justamente en este tiempo, hoy es cuando debemos de levantarnos, hoy es cuando debemos de interceder por otro. No, es que yo tengo que interceder. Si el Señor le pone el pensamiento de una hermana, inmediatamente es porque hay una necesidad fuerte. Inmediatamente vamos a venir, ¿verdad?, a decirle al Señor esas palabras. No solamente tócalo. Acuérdese que ese toque es como que yo no quiero que el Señor me toque así. Yo quiero que el Señor venga y que nuevamente me abrace, pero así fuerte, ¿verdad?, con juego. Así es, en el espíritu, ¿verdad?, estamos hablando. Y vemos acá, como dice, cuando el Señor escupió, hay una palabra muy importante, porque cuando el Señor lo trajo de la aldea,
dice que él no lo dejó en la aldea, sino que lo sacó. Vamos a regresar nuevamente y dice, entonces tomándolo, estamos leyendo en Marcos 8, el 23, dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Imagínense, veo los hombres como árboles. Y aquí nos vamos a detener, porque él miraba a los hombres como árboles. Ahí lo dice, léalo usted. Dice, veo los hombres como árboles. Quiere decir que el toque que el Señor le había dado todavía no estaba clarificado, todavía estaba pañoso. Quiere decir muchas veces que cuando, por ejemplo, nosotros, si estamos, ¿verdad?, alabando, adorando a nuestro Padre Celestial, cuando nosotros estamos con el pandero y tal vez el otro nos mira quizás como, ¿y qué le pasa? ¿O por qué actúa? Porque muchas veces esta persona todavía no está bien la vista clara, todavía no está clarificada, todavía está mirando árboles, porque aquí dice la palabra, aquí lo está diciendo. Usted lo puede leer y véalo bien. Y dice, veo los hombres, dice, los hombres como árboles, pero los veo que andan. Imagínense usted si esta persona cuando estaba ciega en un momento, un ciego tiene dificultad. Cuando este ciego tenía que caminar a pedir limosna, tenía que ir con su bastón y él así tenía que mirar. Entonces él en un momento, él sintió que él fue un árbol así también, ¿verdad? Entonces que obstaculizaba. Por eso cuando el Señor le pregunta, ¿qué ves? Y le dice, veo los hombres como árboles. No, si es que muchas veces cuando estamos, ¿verdad?, danzando a nuestro Padre Celestial y las otras personas nos miran así como, hasta si es posible, le pateamos y hasta como si ofendemos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra vista está todavía no clarificada. Todavía necesitamos ese segundo toque. Todavía necesitamos que el Señor venga y que nos abra esa vista bien clara para poder mirar. Y después nosotros nos vamos a gozar con la de la par también, ¿verdad? Después nosotros, cuando de repente alguien dice, aleluya, gloria a Dios, y hay personas que se quedan mirando así como raro. ¿Por qué? Porque muchas veces esa vista está no clarificada, esa vista está como, todavía estamos mirando árboles, todavía necesitamos mirar completamente con claridad para gozarnos, ¿verdad? Porque solamente Dios sabe de dónde nos ha sacado, por qué nosotros exclamamos, por qué nosotros decimos gloria a Dios, aleluya, y por qué, ¿verdad?, lo hacemos. Pero hay un momento donde esta persona que quizás nos juzga cuando lo hacemos o dice, la del pandero, ¿verdad?, un ejemplo, por ejemplo, pero es porque esta vista no está clarificada. Todavía estamos mirando árboles, que se mueven, imagínense, y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué, verdad? Pero es porque nosotros necesitamos en este tiempo ese segundo toque. Cuando el Señor le dice en el 25, le dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecida y vio de lejos claramente, dice, a todos. Mire cómo el Señor viene trabajando con los ojos. Qué importante lo que el Señor hizo acá. Este fue un segundo toque que el Señor hizo. Y Él no dijo perdiendo tu tiempo contigo, porque el Señor, ¿verdad? El Señor tenía el poder para poderlo hacer en el momento, para poder clarificarle a Él su vista. Él lo podía hacer, Él es Dios, Él es Rey, Él es soberano. Su soberanía está en todo lugar. Pero el Señor estaba esperando muchas veces. ¿Por qué lo sacó de la aldea? Dice que lo sacó para afuera. Él lo podía haber hecho en esas 4 paredes, el milagro. Pudo haber hecho en privado ese milagro. Pero él dice que lo sacó de la aldea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene esa aldea? Quizá esa aldea tiene unas malas amistades. Quizá esa aldea tiene una negatividad que no lo deja que mire a usted. Por eso el Señor lo sacó de la aldea para afuera. Muchas veces el Señor quiere tener un encuentro con nosotros, pero Él no quiere. Él quiere que salgamos de esa aldea. Él no quiere que estemos en esa aldea, porque en esa aldea hay vicios. En esa aldea hay cosas que quizás al Señor no le agradan todavía de nosotros. Por eso el Señor lo tomó. Imagínense cuando Él lo tomó, en ese camino lo llevaba con el bastón, ¿verdad? Mientras el Señor lo llevaba afuera, donde le iba a hacer el milagro, porque no quería en la aldea. Él dice, y no le digas a nadie. Ahí lo dice su palabra, y le dice, y le envió a su casa diciendo, no entres a la aldea.
Y le dijo, ni le digas a nadie en la aldea. ¿Por qué? Hay veces, ¿y cómo no le vamos a decir? Imagínense, el Señor nos ha sanado. El Señor ha hecho un milagro en mi vida. El Señor ha hecho un milagro en la vida de mi familia. ¿Y cómo no vamos a callar? ¿Cómo nosotros vamos a decir, como los niños, cuando le decimos, y no le digas a nadie? Y lo primero que los niños hacen es exclamar, es decir quién lo hizo. Así es de que nosotros somos como niños muchas veces, ¿verdad? Pero el Señor lo quiere hacer de esa manera porque Él quiere tener que nosotros tengamos ese encuentro con el Dios de la zarza. Quiere que nosotros tengamos ese encuentro con el Dios de lo imposible. Quiere que nosotros tengamos ese encuentro personalmente, genuino con Él. Si en esta ocasión los amigos lo llevaron a Él, siendo Él un ciego, porque a Él lo llevaron los amigos, Él no decía yo quiero, Él lo llevaron los amigos, así como a nosotros muchas veces nos han llevado a los caminos del Señor. Pero Él, cuando ya estaba en ese punto, ¿verdad? Cuando su vista se clarificó, Él pudo mirar con sus ojos, y el Señor introduce su palabra de adentro para afuera, porque Él abrió sus ojos, por dentro comenzó, porque no solamente estaba ciego de la vista, sino que él estaba ciego también espiritualmente. Por eso el Señor trató de esa manera. Ahora yo pregunto y digo, ¿en qué áreas necesito ese toque para mi vida? ¿En qué áreas necesito que el Señor venga, verdad, para tocarme a mí? ¿En qué áreas necesito que el Señor trabaje en mis hijos? ¿En qué áreas necesito que el Señor trabaje en las amistades, verdad? ¿O será acaso nuestra situación que Él toque nuestras finanzas, verdad? Que Él toque nuestra salud. ¿Qué es lo que necesito que el Señor toque? ¿Qué es lo que necesito que el Señor haga en este tiempo? Porque necesito un segundo toque. Necesito, ¿verdad? Ese efecto. Necesito que el Señor trabaje en mí. Necesito, ¿verdad? Ese matrimonio, que el Señor lo arregle. ¿Cuál es la situación? Podemos decir ahora que podemos aprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Posiblemente necesitamos experimentar ese toque divino, porque hay muchos que aún estando en la iglesia no conocen a Jesús, no conocen el Dios de la zarza, no conocen, ¿verdad?, su deidad, su naturaleza. La naturaleza de Dios es estar a favor de nosotros. Por naturaleza Él es lindo, por naturaleza Dios, ¿verdad?, hace cosas para protegernos. Por naturaleza ya tenemos un Dios que nos protege, es su naturaleza de Dios. Él trabaja de esa manera, así de que qué lindo, qué confianza la que podemos tener nosotros en este día, ¿verdad? Que el Señor nos ha hablado. Yo espero que haya una palabra, si el Señor, ¿verdad?, ha actuado en su vida, ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted está, usted le puede venir a decir, Señor, necesito ese toque divino, necesito que todo enfriamiento que haya venido, ¿verdad?, se vaya, necesito ese juego abrazador, necesito, Padre, ese segundo toque. ¿Cuántos estamos esperando ese segundo toque? ¿Cuántos estamos esperando que el Señor nos clarifique? Posiblemente nos tenemos que examinar para ver si estamos mirando a las personas como árboles, porque no somos completos. Dice su palabra que vamos a ser perfectos hasta cuando Cristo venga. Nosotros vamos de aumento en aumento. Somos personas que cometemos errores mientras estamos en la tierra, porque no somos ángeles, ¿verdad? Somos personas de carne y hueso. Por eso dice la palabra en Hebreos 2, dice que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada juntamente con los que le oyeron, testificando Dios con señales y prodigios y repartimiento del Espíritu Santo a cada uno según sea su voluntad? Qué linda palabra el Señor nos habla, ¿verdad?, en esta hora. Así es de que para mí ha sido un privilegio, para mí ha sido un gusto. Y si usted pues quiere, ¿verdad?, comunicarse con el pastor general de la iglesia, Misión El Buen Samaritano, usted lo puede hacer. Ahí está en las redes sociales el teléfono, y para nosotros es, ¿verdad?, un privilegio que hayamos llegado hasta la comodidad de su casa. Gracias por estar atento, gracias por escuchar el mensaje. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz de Cristo y shalom para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
ojos te pido, yo quiero ver.